yo te buscaré. Muy buenos días, Dios les bendiga, queridos amigos de la Iglesia del Puente. Estamos en este ciclo de devocionales denominados De Mañana Te Buscaré. Un momento para poder buscarlo a Dios en oración, iniciando tu día, iniciando ese momento tan especial. Qué mejor que poder estar en la presencia del Señor y poder tener un tiempo de meditación en su palabra, buscar un momento, una palabra que Dios cale hondo en tu corazón, que Dios haga algo en este día, de esas cosas que siempre Dios viene y nos sorprende. Bueno, este es el momento para poder tener ese tiempo de meditación en su palabra. Y te invito, antes de poder empezar este tiempo tan especial, que vos puedas estar compartiendo en tus redes sociales este devocional que se emite lunes a viernes 8:30 horas. Es importante no solamente para nuestras vidas, sino para que podamos bendecir a nuestros amigos, a nuestros seres queridos con esta palabra de Dios. Y sin más preludio, quiero que podamos comenzar este tiempo con una preciosa alabanza a nuestro Dios. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. En esta mañana quiero compartir con ustedes una preciosa palabra que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 al 34. Dice así la palabra de Dios. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego les sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesucristo, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Qué espectacular este pasaje de la palabra, porque tiene mucho contexto. ¿Por qué? Estamos en pleno segundo viaje misionero del apóstol Pablo, entre los capítulos 15 y 18 de Hechos de los Apóstoles. Este segundo viaje misionero. Él iba acompañado de Silas y el Espíritu Santo los guió para que fueran a Filipos, en Macedonia.
allí sucedieron varias cosas antes de este hecho, porque aparece una señora Lidia, que era una señora que se dedicaba a tareas comerciales, una señora muy emprendedora, rica del momento, la cual acepta al Señor y es la puerta de entrada del Evangelio. Esta señora Lidia es la puerta de entrada del Evangelio al continente europeo. Ni más ni menos, el Evangelio entrando en Europa a través de Lidia, que vivía en Tiatira. Luego, lo que ocurre es que Pablo libera a una muchacha que se dedicaba más que nada a tareas de adivinación, pero que tenía personas que lucraban con esa tarea de adivinación que ella realizaba. Al quedar libre de ese espíritu que permitía esa adivinación, lo que ocurría es que digamos así, esas personas que lucraban con esta actividad cayeron en desgracia. Por lo tanto, los llevan a Pablo y a Silas ante un tribunal. Ese foro romano los castiga duramente con azotes y los mete en la cárcel. Y nos dice la Biblia que los pone en la cárcel de más adentro. ¿Por qué aclara que era ese lugar de más adentro? Porque era el peor de los lugares. Era el lugar más espantoso porque no había nada de luz, todo oscuro. Estaban con cepos en sus piernas, o sea, una incomodidad muy grande. Y por otro lado, imaginémonos días y días así, el hedor de ese lugar era muy imponente. Por lo tanto, no era una situación cómoda, agradable la que ellos estaban viviendo. Pero ¿cómo los encontramos a Pablo y a Silas? Orando y cantando. O sea que evidentemente la oración y la alabanza empezaron a sacudir el mundo espiritual y también el terrenal, porque dice que sobrevino un terremoto y como consecuencia de ese terremoto se sueltan todas las cadenas y las puertas se abren. El carcelero está a punto de matarse pensando que todos se habían escapado, pero Pablo lo evita diciéndoles que ellos estaban todos ahí. No se había escapado ni uno. Imaginémonos qué abrumador que debe haber sido esto, porque el carcelero inmediatamente les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, qué convicción, qué miedo habrá sentido y qué convicción de sus pecados y de su vida para preguntarle directamente eso. Ahora la respuesta de ellos fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Y así fue. Entonces el carcelero los saca, les cura las heridas, se bautizan ellos, toda su familia y la gente que estaba en la casa del carcelero. Un movimiento evangelístico muy importante. Pero lo que yo les quiero hablar en esta mañana, aparte de esta historia, que podríamos tener un abanico de temas, desde hablar desde evangelismo, desde hablar de sanidad, desde hablar desde milagros, pero quiero apuntar en esta mañana al tema del gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23 lo menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo en nosotros, del Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, podríamos definirlo como una alegría interna, como un estado así de satisfacción y de placer. ¿Por qué? Por el favor de Dios en nuestras vidas. Es diferente a la felicidad, porque uno piensa que de pronto, o cuando piensa en el gozo, piensa en divertirse, en reírse, y sin embargo eso está asociado a la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad se va a basar más que nada en estos aspectos, en eventos, en personas, en circunstancias. Es también temporal, es momentánea y tiene manifestaciones externas y va a poder verse sobre todo esa digamos así, esa felicidad a través quizás de la risa, de la diversión, mientras que el gozo ya no es algo externo, sino que el gozo mira hacia adentro. El gozo lo pone el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El gozo parte de una
paz interna para con Dios. El gozo es una satisfacción por el hecho de estar con Dios, una satisfacción plena por el hecho de tenerlo a Dios. El gozo, en definitiva, por lo que vemos en esto que hemos leído, es una actitud, es una percepción, es como veo las cosas. Pablo y Silas no estaban en un momento digamos así, en un lugar y en una situación que ameritara estar felices, pero ellos tenían el gozo del Señor, el gozo de su salvación. O sea que, en definitiva, el gozo no es un sentimiento y puede estar asociado, puede venir, podemos sentir gozo en un momento en el que quizás no la estás pasando tan bien, en un momento de persecución, en un momento de hostilidad, en un momento donde las cosas no te están yendo bien, pero vos podés sentir en tu interior el gozo, porque el gozo es interior, no es exterior, lo provoca el Espíritu Santo, como dijimos recién, y el gozo más que nada tiene que ver con la actitud que yo voy a tomar frente a esas circunstancias, y podríamos decir que, a diferencia de la felicidad, el gozo no es temporal como la felicidad, por tiempitos, sino que el gozo ya es duradero. Ese gozo que el Espíritu Santo pone en tu interior es lo que te va a permitir a vos atravesar momentos difíciles. Dice Hebreos 12:2 que, puesto el gozo por delante, Jesús pudo enfrentar la cruz. ¿Para qué? Para salvarte a vos, para salvarme a mí. Jesús se gozó cuando los 70 fueron a hacer su tarea y volvieron, nos lo cuenta Lucas capítulo 10, y él se gozó por lo que habían hecho, y más se gozaba porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Se gozó incluso en las vísperas de lo que fue lo que iba a ser la cruz para él. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, qué importante que es tener esta actitud del gozo. Pase lo que pase, tener esta actitud. Y tenemos que ser, así como somos llenos del Espíritu Santo, vayamos a la presencia del Señor, porque Él nos va a dar ese gozo. Dice el Salmo 16, versículo 11. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y por otro lado, si me acerco a Dios, voy a tener ese gozo. Y por otro lado, si me acerco a Dios y tengo ese gozo, voy a tener fortaleza. Nehemías lo expresa en el capítulo 8, versículo 10. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, que ese gozo que Dios depositó dentro tuyo te va a fortalecer y te va a sostener en tiempos difíciles. Para Nehemías era un tiempo muy difícil, el tiempo muy difícil de la cautividad, tiempo muy difícil el volver a restaurar los muros de Jerusalén, se levantaron enemigos, siguió el tiempo muy difícil hasta que Dios les dio la victoria y el gozo del Señor los fue fortaleciendo. Por eso en esta mañana, en situaciones que vos puedas encontrarte, yo quiero decirte que no te olvides que el Espíritu Santo depositó en tu corazón gozo. Aunque estés pasando momentos difíciles, no importa, el gozo está allí y el gozo tiene que dar fruto para más gozo, porque ahí es donde te vas a dar cuenta que el gozo no es por, digamos así, un tiempo, sino que es duradero, es una satisfacción de esa paz con el Señor que nada ni nadie te lo puede arrebatar y es siempre tu fortaleza. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria.
Vamos a orar en esta mañana. Vamos a rendirnos a los pies del Señor, porque Él quiere derramar ese gozo en este momento, su gozo. Y independientemente de tu circunstancia, entregamos todo nuestro ser a Él y vamos a pedirle que su gozo dé fruto en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos toda gloria, te damos toda honra, alabanza, adoración a tu nombre. Gracias por este momento que tú nos regalas, por este tiempo que tú nos regalas de meditar tu palabra. Gracias por esta palabra que traes en esta mañana, hablándonos del gozo que tú pones en nuestro corazón. Precioso Espíritu Santo, gracias por venir a nuestras vidas y morar en nosotros y desde nosotros instalar el gozo del Señor, el gozo en nuestras vidas, un gozo que es incomparable, que no se lo puede ni siquiera medir, que es ese gozo de saber que estamos en paz con Dios, ese gozo de saber que el Señor vive en nuestros corazones, de que contamos con su favor, ese gozo de su salvación. Oh bendito Padre, que podamos transitar todas nuestras pruebas, las situaciones que tengamos que atravesar, siempre con el gozo. Miramos la vida de Pablo y de Silas en un lugar terrible, atormentados, lastimados, dolidos. Podrían estar en una situación deplorable, pero ellos estaban adorando. Ellos estaban orando y adorando. Nosotros queremos tener esa actitud del gozo que tenían ellos, a pesar de las circunstancias. Padre, si cada uno mira sus circunstancias, si cada uno mira las circunstancias de la sociedad, las circunstancias de nuestro alrededor, de nuestro país, y quizás sí podemos caminar por el lado del desmoralizarnos, de la tristeza, pero en esta mañana decidimos darle lugar al gozo de Dios en nuestras vidas, el gozo como fruto del Espíritu Santo, el gozo como algo que lo decidimos nosotros, el gozo como una actitud, el gozo como una perspectiva, una manera de ver las cosas, Señor, porque las cosas las vemos diferentes cuando las vemos desde tu prisma y no desde nuestros propios ojos carnales y no de nuestros propios sentimientos. Padre, en el nombre de Jesús, esto es un aprendizaje, es una enseñanza, es un día a día. Enséñanos a hacer que el gozo que tú depositaste a través del Espíritu Santo en nosotros crezca y dé mucho fruto. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos, Señor, en una sociedad que cada vez está más triste, está más complicada, conflictuada, quizás por situaciones que tienen que ver con la seguridad, con la economía, con tantas situaciones, Señor, que se levantan. Eso trae, Señor, mucha tristeza a los corazones, pero que desde nosotros, desde nuestro interior, podamos sacar ese gozo y hacer el gozo de la salvación, el gozo que tú depositaste en nosotros, para que verdaderamente los hijos de Dios puedan ser esas fuentes de gozo, que la gente pueda vernos como, a pesar de las situaciones, porque todos vivimos en este mismo país y a todos nos pasan estas mismas circunstancias, a pesar de todo, el gozo de la salvación está en nosotros. Vemos las cosas de distinta manera. Oh Señor, desata ese gozo en medio del dolor, en tus hijos, Señor, en tus hijos que quizás están siendo probados. Desata el gozo y que podamos ser ese ejemplo en la sociedad, Señor, donde todo tiene quizás una imagen negativa, todo es pensamiento negativo, frustración. Podamos nosotros romper con esas estructuras, romper con esos paradigmas, con esos pensamientos y poner de manifiesto que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo nos sostiene, ese gozo nos hace ir para adelante, nos hace levantarnos cada mañana. Ese gozo en ti, Señor, nos hace ser diferentes, tener ideas creativas y poder avanzar aún en circunstancias
difíciles. Que este sea el tiempo en donde el gozo del Señor sea sembrado como una semilla y esa semilla dé fruto a tu alrededor al 100%. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.